Buenas tardes. Hoy continúa la visita oficial del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Estados Unidos. Este miércoles, AMLO se reúne con unos 40 empresarios de ambos países para tratar proyectos bilaterales de inversión y cómo mejorar las cadenas de suministro. Le propongo conocer las valoraciones del analista internacional Alfredo Jalife Rame sobre el encuentro que sostuvieron la víspera los mandatarios de los dos países. Incluye la visita de Joseph Biden a Israel, Jordania y Arabia Saudita en busca de fortalecer los intereses de Washington en el Medio Oriente. Ya los mexicanos en Estados Unidos son más de 40 millones, es decir, hoy el número de mexicanos rebasa a los afroestadounidenses. Luego, ya lo viste, la arenga, más allá ya de lo de Biden, ya cosas muy conocidas, ahora que va por su gira a Arabia Saudita a pedir literalmente que se eleve la producción de petróleo, porque está golpeando muy fuerte la inflación en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, me vas a perdonar, les afecta más el alza de la gasolina, más ahora en el verano, que es cuando salen a viajar en carreteras, que lanzar hasta la guerra en Ucrania, hasta el último soldado ucraniano. Esa es la triste realidad, pero así es Estados Unidos. Entonces, Andrés Manuel, yo diría, lanzó su gran cebo, que es el petróleo mexicano, darles gasolina en la frontera más barata, darles 1,000 kilómetros de gasoductos para que puedan manejarse entre los mismos estados de la Unión Americana, y pues ya lo conocido, ¿no? El plan Bracero, que viene desde Roosevelt, ya ves la arenga que hizo precisamente con los migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero a mí lo que me llama más la atención es que empieza a mover la carta de los mexicanos en Estados Unidos, lo cual no se había hecho, al menos hasta donde yo tengo memoria, en la historia del país. Por cierto, ya los medios digitales están reportando que el presidente Joseph Biden llegó a Tel Aviv, Israel, en su primera visita al Medio Oriente. Vamos a avanzar con más. El Tribunal Comercial Londinense retomó el litigio entre el gobierno constitucional de Venezuela y los abogados del autoproclamado presidente Juan Guaidó por el oro venezolano. Recuerden que está retenido por el Banco de Inglaterra. El caso volvió a esa instancia judicial por decisión de la Corte Suprema Británica, que en diciembre pasado aceptó en parte la apelación de los representantes de Guaidó sobre su supuesto derecho a controlar reservas valoradas en más de $1,000 millones. Recordemos que esa batalla legal comenzó en 2020 después de que el Banco de Inglaterra se negó a entregarle el oro al Banco Central de Venezuela con el argumento de que tenía un pedido similar de una junta designada por el líder opositor venezolano. El nuevo juicio, que comienza este miércoles en el Tribunal Comercial de Londres, se extenderá hasta el lunes próximo, aunque los jueces no anunciarán de inmediato su decisión. Y ante las crecientes amenazas de Turquía de invadir nuevas regiones en el norte de Siria, Damasco y Moscú enviaron más refuerzos a sus unidades en las líneas del frente con las fuerzas turcas y sus milicias locales. El corresponsal de Prensa Latina, Fadi Maruf, ofrece detalles. Según reportes de prensa, una columna de vehículos y camiones con material logístico del ejército sirio llegó a los municipios de Manbij y Ain el-Arab, en el norte de la provincia de Alepo, y otro convoy reforzó las posesiones en Ain Aisa, en el norte de Raqqa. Paralelamente, aviones de transporte militar rusos aterrizaron en el aeropuerto de la estratégica ciudad de Qamishli, en el nordeste del país, y los mismos llevaban paracaidistas que se unieron al escuadrón de la Fuerza Aérea Rusa en esta base aérea. Según analistas y medios, el aumento del número de militares rusos en Qamishli confirma la voluntad del Kremlin de frenar cualquier movimiento turco hacia las zonas fronterizas. Tanto Turquía como Irán intentan mediante esfuerzos diplomáticos frenar la ofensiva que prometió Turquía lanzar bajo el pretexto de liberar las zonas del norte sirio de las milicias kurdas que Ankara considera una amenaza para su seguridad.
Desde Damasco, Siria, reportó Fadi Marov, corresponsal de Prensa Latina para el sistema informativo de la televisión cubana. El ejército de China comunicó este miércoles que expulsó un destructor de Estados Unidos del mar de China Meridional y denunció una grave violación de la soberanía de sus aguas territoriales. Se trata del destructor de misiles guiados estadounidense USS Benfold, que ingresó en aguas de las disputadas Islas Silla, también denominadas Islas Paracelso, en el mar de China Meridional sin autorización del gobierno chino. El portavoz del Comando del Teatro del Sur de China, Tian Junli, citado por la televisora CGTN, manifestó que el accionar estadounidense infringió la soberanía y los intereses de seguridad del gigante asiático, socavando la paz y la estabilidad en el espacio marítimo, así como que violó el derecho internacional y las normas que rigen las relaciones internacionales. Asimismo, informó que las Fuerzas Armadas monitorearon el barco estadounidense y le advirtieron que abandonase el lugar. Y finalizo en la Organización Mundial de la Salud, la OMS, está advirtiendo hoy que la pandemia del nuevo coronavirus causante de la COVID-19 está lejos de terminar, lo decíamos ya en titulares. Así lo aseveró el director de esa organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, desde Ginebra, Suiza. El número de casos notificados a la Agencia de Naciones Unidas aumentó un 30% en las 2 últimas semanas debido a las subvariantes de cepa Omicron BA4 y BA5 y el levantamiento de las restricciones. Ante tal coyuntura y debido al aumento de la presión sobre los sistemas sanitarios, el director de la OMS pidió a los gobiernos del mundo que tomen medidas eficaces como el uso de mascarillas, una ventilación mejorada y protocolos de detección y tratamiento. Yo termino este segmento con un llamado a no confiarnos y a no descuidar las medidas de protección, sobre todo en lugares públicos. Ahora continúen con otras informaciones.